Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer el plano de una casa de 200 metros cuadrados. Tiene 20 de largo por 10 de ancho. Esa es la medida del solar. Basado en esa medida vamos a diseñar una casa de 3 habitaciones, 2 baños, marquesina doble, sala, comedor, cocina, área de lavado y todo lo demás. También vamos a seguir las especificaciones que me dio el cliente. El cliente dijo que quería una casa que tenga el frente 1 metro, o sea, de jardinería, que tenga un callejón de 1 metro de cada lado de la casa y que tenga una terraza, o sea, la parte de atrás de 2 metros. Luego la parte que sobre, ahí vamos a diseñar la casa con las especificaciones que el cliente dijo. Entonces lo primero que vamos a hacer es delimitar el área de la construcción y el área del solar. En cada esquina yo voy a ir dando 4 puntos basados en las especificaciones que le dije. 1 metro de callejón de cada lado, eh, 2 metros de terraza y 1 metro de jardinería. Entonces voy a ir diseñando en cada punto. Estos puntos que estoy dando vienen siendo como un hilo o una escuadra para calcular el área que me interesa. Para ello cojo el lápiz, uso el borrador para borrar la línea que no me interesa y esto lo hago en cada esquina de la casa para poder delimitar el área de especificación de afuera de la terraza. Acá 2 metros como pueden ver. Acá pongo mi línea. Acá también le saco 1 metro, que es la del callejón del lado izquierdo. Acá, si el punto específico no le da, pueden dar la ruedita del mouse y acercarse para tener más precisión al momento de sacar la medida. Borro la raya que no me interesa y lo hago en esta esquina también. Voy por el lápiz otra vez, voy hacia allá. Como ven, cuando la raya paralela está verde significa que tiene escuadra, o sea, paralelamente, y cuando está roja, ahí lo ven, ahí está vertical, tiene escuadra, y ahí, cuando está roja, tiene escuadra. Cuando esté azul hacia arriba, tiene escuadra para arriba. Ok, entonces, ahí tengo delimitado el solar, como lo especificó el cliente. Acerco un poquito más para borrar ese chin que tiene de más, listo. Entonces, como ven acá lo tienen delimitado. Lo próximo que vamos a hacer es diseñar el muro de afuera de cada lado. En este caso yo voy a hacer una casa con bloque de 8, o sea, cada muro va a tener 20 centímetros, porque recuerden que es una casa grande con marquesina doble y la voy a diseñar con mucha columna, de hecho, que puedan construir una segunda o una tercera encima de ella sin ningún problema. Por eso voy a utilizar un bloque de 8. Los demás lugares de ahí para arriba pueden utilizar bloque de 6, que equivale a 15 centímetros cada muro. Como ven, cada muro que yo estoy diseñando tiene 20 centímetros. Eso es para darle más soporte, más fuerte, una base sólida. Como le dije, el cliente tiene planeado construir par de apartamentos un poquito más pequeños encima de esa para alquiler, para él vivir debajo y alquilar 2 apartamentos arriba. Por eso la estoy haciendo con esas especificaciones. Como ven, estoy delimitando el muro de arriba, de los lados también, de 20 centímetros cada uno, o sea, 8 pulgadas, que es el área donde voy a empezar a distribuir. Esa es el área delimitada para la construcción. Acá, como ven, cuando está verde, yo te dije que tiene cuadra. Entonces, lo primero que vamos a diseñar acá es la marquesina en esta esquina. La marquesina apropiada para 2 vehículos es de 5 por 5, 5 de largo, 5 de ancho. Entonces también la marquesina yo la voy a unir al callejón de este lado, o sea, voy a dejar una puerta en el fondo de la marquesina que continúe, que salga derecho al callejón, o sea, voy a utilizar parte del callejón dentro de la marquesina solamente en ese lado. Como ven, acá estoy delimitando los 5 metros, igual a 500 centímetros, como lo ven en la esquina del plano. Recuerden, muro de 20, marco los 5 metros y luego saco el muro de 20 centímetros para delimitar
la marquesina. Entonces, acá, como ven, ahí tengo marcado ya dónde va la marquesina. Ahora, recuerden que yo les dije que voy a unir esta parte y voy a utilizar el callejón de este lado junto con la marquesina para que la puerta de la marquesina sea que guíe al callejón del fondo que va a terminar en la terraza. Entonces, a partir de ahí es que voy a calcular los 5 metros de ancho. Borro la raya que no me interesa y continúo con el lápiz. Entonces, ven de adentro del muro. Acá recuerden que el muro de afuera de la verja, o sea, tiene 15 centímetros, pero el muro que a mí me interesa es de 20, que es el muro de la marquesina. Entonces le voy a dar soporte a la marquesina. Por eso ese muro tiene 5 centímetros más que el muro que está dentro. Ahí se ve esa línea. Entonces, acá, esa es la columna de la esquina de 20 por 20. Perfecto. Entonces borro ahí la raya que no me interesa. Y hago lo mismo de este lado también. Completo ese muro hacia allá y borro esa raya. Ahí están 20 por 20 en la columna. Ahí es una puerta que sigue derecho hasta el fondo. Ok, entonces basado en eso, voy a alinear ahora la marquesina. Recuerden que es una marquesina doble para dos vehículos, por eso debe ser de 5 por 5. O sea, la marquesina solamente vas a tener 25 metros cuadrados para que los dos vehículos quepan perfectamente sin ningún inconveniente. Ahí están los 5 por 5 y fuera de eso voy a delinear, ok, los 5 metros. Recuerden el muro que es de 20 centímetros. Acá lo voy a sacar. Perfecto. Ahora recuerden que cuando está rojo tiene cuadra. Y borro esa parte que no me interesa. Ahora voy a sacar una marquesina en la área que sobre de 250. Una galería, perdón. Entonces, 250. Una galería. Acá, como ven, yo acerqué, le di a la ruedita del mapa para acercarme y tener más precisión al punto que quería dar justamente en los 250. Entonces, igual, saco los 20 centímetros del muro. Acá me acerco un poquito y listo. Acá lo tengo. Les recomiendo que no se vayan, que se queden hasta el final, porque al final vamos a amueblarla, ponerle puerta, ventana, plato, hasta la vamos a pintar. Por eso les recomiendo que se queden hasta el final para que vean cómo va a quedar la casa una vez esté terminada. Acá la puerta de 1 metro, como es una puerta principal, normalmente la puerta tiene 90 centímetros, pero yo la voy a dejar de 1 metro. También le voy a poner una columna aquí, justamente en el frente, que va a entrar directo a la casa. Otra columna más aquí de 20 por 20, igual a toda la columna que voy a diseñar. Recuerden que yo le dije que le voy a poner muchas, más de 20 columnas le voy a poner, porque quiero una casa que soporte un segundo o un tercer nivel arriba sin ningún problema. Ok, entonces como ven tengo diseñado la marquesina y la galería. Continúo diseñando las otra parte de la casa. Recuerden que me pidieron una casa que tiene marquesina doble, galería, sala, comedor, cocina, 3 habitaciones y 2 baños. Entonces vamos aquí a delinear una sala de 4 metros. Pienso que está bastante bien para ese tamaño. Entonces acerco para tener más precisión. Y aquí está, los 4 metros de la sala. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahora no voy a poner ninguna medida de este lado, porque tengo que tomar en cuenta que tengo que dejar un pasillo en el centro de la casa para comunicarme con las habitaciones y todo eso. Por eso ese muro de ahí lo voy a dejar más largo para luego recortarlo a la medida específica. Recuerden que no tengo ninguna medida específica, simplemente estoy diseñando una casa desde cero, desde un principio. Solamente me dieron la medida del solar
cuánto tiene de largo y de ancho y me dijeron qué tipo de casa quiere. Por eso no le estoy dando medida específica de este lado. Acá vamos a poner el comedor. Vamos a poner un comedor de 3 metros. Creo que está apropiado. Vamos a ver. Okay, vamos a darlo de 350. Perfecto. 350. Está súper bien. Acá tampoco le voy a dar la medida que tiene de ancho. Como le dije, primero tengo que calcular para saber, contando el pasillo, de cuánto me quedan de cada lado. No tengo ninguna medida específica, lo estoy diseñando desde cero. Por eso en un principio un poquito incómodo. O sea, tú no tienes nada claro, simplemente vas haciendo los cambios de lugar para ver cómo te va quedando al final. Ok, entonces aquí tengo el área donde va la sala, el comedor. Aquí vamos a diseñar una habitación. Vamos a sacar una habitación por lo menos del niño varón. Ok, aquí voy a sacar una habitación de 350. Si me queda muy grande, pues reduzco más adelante cuando diseñe la cocina y el comedor de este lado. Como le dije, estoy delimitando para ver cómo queda. Tener en cuenta que si al final hay una habitación que queda muy chiquita o muy grande, pues tendría que reducir una y ampliar la otra para que el plano quede acorde con las especificaciones que me pidieron. Entonces acá la hago de 3, aquí me quedan 360. Creo que voy a tener que reducir la habitación porque recuerden que tengo que dejar un pasillo por el centro que se comunica con los baños y las habitaciones. Entonces creo que voy a tener que reducirla. Estoy midiendo aquí cuánto quedan acá, cuánto quedan de este lado. Debo calcular el pasillo para estar seguro, para que quede todo bien. Ok, vamos a hacer este de 3 nada más. O sea, en la cocina vas a tener 3 metros nada más de ancho. Como le dije, ok, ya lo tengo. 3 metros, entonces creo que aquí me va a quedar perfecto. El muro de 20, me acerco para tener más precisión. Acá lo tengo. Entonces, ok, le doy hasta el fondo. Esa pared continúa hacia allá. Ok, me falta la del otro lado ahora. Continúo acá. Perfecto, me quedo de 3 metros. Está bien. Ahora vamos en este lado. Recuerden que aquí está la habitación del niño varón. Vamos a reducirla porque quedó muy grande y el pasillo no me va a quedar como quiero. Acá tengo 410. Vamos a ver. Me quedaría de 3 la habitación y el pasillo de 90. Creo que quedaría perfecto. Vamos a hacerlo así. Recuerden, también tengo que calcular los 20 del muro. Ok, vamos a hacerlo ahí de 3. Como ven, me acerco con la ruedita del mapa para tener más precisión. Aquí está, perfecto. Ahí están los 3 metros. Acá, los 20 del muro. Acá, me acerco para tener más precisión. Los 20, perfecto. Ok, ahora vamos a ver desde lejos cómo se vería el pasillo. Ok, le doy hasta allá, más lejos. Perfecto, me quedó de 90. Ese es el pasillo que va a comunicar las habitaciones. Borro la raya que no me interesa. Ok, como ven, ahora sí ya tengo la medida de ancho y de largo de las habitaciones y de la cocina también. Borro esa otra tampoco, no me interesa. Esas dos que están ahí. Perfecto, le doy hasta el fondo. Acá. Ahí ya vamos formulando el pasillo. Ok. Entonces ven, ya tengo la marquesina, comedor, sala. Chévere. Aquí vamos a hacer la cocina. Acá con un pasillo del fondo y las habitaciones. Recuerden que el cliente pidió 3 habitaciones, 2 baños. Todo lo demás que vamos haciendo. Vamos a medirla acá. Cocina de ancho. Perfecto. Vamos a ponerle 3 metros también.
Esa medida está perfecta por una cocina, cabe muchas cosas. Acá, perfecto. Recuerden que cuando está verde tiene cuadra. 20 del muro. Ok, perfecto. Okay. Me acerco acá con la manito para poder tener una visión completa de la cocina. Perfecto. Acá la tengo lista. Acá voy a sacar la puerta que entra para la cocina. Recuerden que ahí va el desayunador. Saco primero 90 de la puerta. Borro lo que no me interesa. Y saco 15 más. Recuerden que el desayunador tiene un bordo por fuera que sale un poquito más que el muro. Esa es la medida del bordo que va a salir por encima del muro. Entonces en ese muro que está ahí, es un muro de 90 centímetros de alto, encima de él es que va el desayunador. Acá tendremos que fabricar las habitaciones, demás, y los baños. Vamos a ver cómo hacemos esto. Acá me quedan 440. Bueno, para una habitación de la niña sería muy grande, pero no cabería el baño y la habitación también. Vamos a ver qué se hace aquí. Entonces en este espacio, ok, acá tenemos 960. Aquí tendríamos que diseñar la habitación principal, el baño principal. Vamos a ver cómo nos va quedando. Recuerden que no tengo ninguna medida específica, simplemente estoy diseñando lo que el cliente pidió en el terreno que él pidió y cómo lo pidió. Ok, vamos acá, vamos a ver. Ok, ok, vamos a diseñar una habitación. Vamos a ver, de 4 metros, que para el jefe, dueño de la casa, supongo yo que tiene que ser más grande. Más cerca para más precisión. Ok, ok, ahí lo tengo, 4 metros. Vamos allá a ver cómo queda. Los 20 del muro. Ok, vamos a ver cómo nos va quedando. Ok, vamos allá, que hay un problema con los pasillos. Creo que voy a tener que eliminar el pasillo y hacer una puerta por la cocina, porque va a quedar como muy chiquita. Aquí vamos a sacar una puerta de 90 centímetros, me acerco para más precisión. Ok, entonces sacando la puerta, perfecto, sacamos la puerta acá por la cocina de 90. Ok, como ven tuve que, ok, 90, perfecto. Entonces esta casa va a tener una salida por ahí. En esa misma área por ahí hay que fabricar el área de lavado para que tengan acceso desde la cocina al área de lavado, que sería en esta esquina que va. Como ven, reduje, o sea, de esta esquina amplío un poquito la terraza, pero la amplío un poquito la habitación principal para poder distribuirla mejor. Acá, perfecto. Esa va a ser el área de lavado. Entonces, como ven, tengo diseñado ya 2 baños, 3 habitaciones y área de lavado. Está casi completa. Ok, perfectamente. Acá voy a la columna. Voy a diseñar toda la columna que vas a tener en la casa. Como ven, ya el planito va cogiendo forma. Acá va una columna. Aquí tengo otra también. Recuerden que las columnas son de 20 por 20. Acá, perfecto, ahí lo tengo. En esa esquina también. Vamos a sombrearla de negro. Aquí le damos a colores. Vamos a elegir el negro para que resalte desde un lejos que ahí va la columna. Para cuando el maestro la esté diseñando no se confunda. Acá voy a pintar. Cada cuadrito de esto equivale a una columna. Como ven, le voy a poner mucho. Solamente en el frente tiene 4. Una aquí, otra en la esquina de la aquí en la entrada, en la galería,
aquí donde termina la sala y entra a la habitación, acá donde ve el desayunador, ahí también, ahí, acá, de este lado, aquí también, acá también. En ese baño no le voy a poner porque esa pared está muy cerca, pero aquí también va. Muevo hacia adelante con la manito para tener más precisión. Acá y acá al final de la casa. Perfecto, me está quedando bien chulo. Como ven, tengo diseñado todo lo demás. Mucha columna, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uf, más de 20 columnas le puse. Entonces, esa casa diseñada así y antes del plato, hacerle un juego de viga que amarre esa columna con la viga y después el plato. Esa casa va a estar construida contra signo. Por ahí puede pasar lo que sea, terremoto y lo que sea, y no va a fallar. Y soporta un segundo, un tercer nivel. Acá voy a diseñar las ventanas para que el maestro cuando le esté diseñando sepa también dónde va cada ventana. Acá voy a poner una ventana de 1 metro. Esa línea que puse en el centro es para que la ventana me quede en el mismo centro del muro. 50 centímetros para allá, 50 centímetros para acá. Como ven, acá para tener más precisión. Y ahora una línea por el medio. Ahí está delimitado una ventana doble, con doble hoja. Perfecto. Eso mismo voy a hacer en cada lugar donde pone una ventana. En ese muro de ahí, algunas personas ponen columna. Yo lo voy a dejar así para luego eliminarlo y poner una viguita y poner baraúte y verja también. Acá una habitación más grande que la sala. Voy a hacer una ventana más grande, por lo menos de 1,40, 70 para acá, 70 para allá. Como ven, localice el centro. Ustedes ven que desde que yo pongo el lápiz se pone un puntico azul, significa que es el centro de la pared. Acá ubico el centro, 70 para allá, 70 para acá, luego una línea por el centro y ahí está delimitada la columna. Ahora voy a poner la cámara rápida para no hacerle el video tan largo. Acá, como ven, estoy diseñando cada columna. Acá en esa habitación también llevo una de 1 metro. Voy para la próxima. El baño lleva una de 60. Localizo el centro, 30 para acá, 30 para allá, 60. Línea por el medio. Continúo aquí, lo mismo. Ese baño también. Recuerden que es el baño de la habitación principal y el otro el baño común para todas las habitaciones. Acá, aquí como esta pared es grande, voy a hacer una ventana de 1,40. 70 y 70 y por el medio hago otra de 1,40 también acá, 70 para acá, 70 para allá, centro y el centro. Perfecto. Continúo aquí en la habitación. Esta habitación es más chiquita, voy a hacer una ventana de 1 metro. 50 para acá, 50 para allá y perfecto. Así el maestro constructor cuando le esté construyendo, desde que ponga la línea que va a la altura de ventana, vas a tener diseñado la ventana de una vez, va a tener que ir diseñándola desde ahí. Acá también esta pared de la cocina también le voy a hacer una ventana que mire desde la cocina para el callejón. Acá perfecto. Acá le voy a hacer otra también al comedor. De 1 metro se la voy a hacer. Perfecto. Acá la tengo. Ahora voy a hacerle una a la marquesina también. En el centro. Acá lo tengo. De 1 metro. 50 para acá. Acerco para más precisión. 50 para allá. La otra parte le falta. Listo, 50 y 50. Acá como ven tengo diseñado toda la cosa. Acá voy a hacer una puerta que entra desde la galería hacia la marquesina. Eso es para cuando tú te desmontes del vehículo, puede entrar de una vez por ahí mismo a la casa y también puede entrar por ahí por la marquesina al callejón. Ahora le voy a poner la medida. Como le dije, solamente le voy a poner la medida de adentro de cada muro. No le voy a poner la medida completa porque como le dije ya los muros son de 20 centímetros y no la voy a poner la medida solamente adentro.
muro de adentro a adentro, de columna a columna, cada medida. Como ven, eso no se equivoca. Eso tiene la misma medida específica que yo le puse cada muro. Ven que la habitación tiene 4,10 de ancho, una habitación bastante grande, dueño de la casa le cabe todo, y 3,90. El bañito de 1,60 está perfecto, un baño para una habitación principal. El baño aquí de 1,50. Aquí tenemos la habitación del niño, 3 metros. Acá tenemos la sala de 3,90, está perfecto. Igual acá 2,50, perdón, la galería. Vamos a ver qué más. Este muro también. Ahí tiene la medida específica que tiene cada muro. Recuerden que no estoy haciendo el muro con la columna, sino dejando los 20 de la columna. Igual acá. Este muro por ahí. Acá el muro de adentro adentro. Perfecto. Acá. Continúo con la medida. Este muro tiene lo mismo por dentro y por fuera. Vamos a ponérselo acá. Lo voy a dejar ahí. Lo mismo de ambos lados. Esta es la medida de la puerta. Como ven es de 1 metro. Vamos a dejarlo por ahí. La medida de cada ventana. Esta ventana es de 1 metro. Esta ventana de 1,40, que es un poquito más grande. Aquí este muro también tiene lo mismo por dentro y por fuera. Recuerden que ahí está los 20 de la columna. 3 metros. Se la pongo encima del muro para que sepan que tiene la medida por dentro y por fuera. Igual la ventana de acá de 1 metro. Continúo. Acá se tiene el muro. Ahora la medida de la puerta de 90 centímetros, perfecto. Continúo ese muro también del baño. Y la medida de la puerta del baño también de 90. Ese muro tiene lo mismo por dentro y por fuera, se lo voy a dejar ahí encima. La ventana de 60 de aquí del baño, la otra ventana de 60. Perfecto. Ese muro también tiene lo mismo 3 metros. Acá ese muro también tiene lo mismo por dentro y por fuera. Ok. Perfecto. Tiene 2,10. Se lo dejo encima para que sepan que tiene la medida por dentro y por fuera. 90 de la puerta. 1,40 de la ventana de la habitación principal. 1,40 de esta habitación también. Y vamos a ver. Acá tiene 1 metro hasta esa pared que va a una columna. Y aquí tiene 2,50. Perfecto. Seguimos con las ventanas de esta habitación de la niña de 1 metro también. Esta es la pared acá de 3 metros. Esta es la cocina. Igual tiene 3 metros aquí también. La ventana de la cocina tiene 1 metro también. Ok, el desayunador tiene 2 metros. Esto lo ponemos aquí mismo. La puerta que sale de la cocina hacia afuera tiene 90. Lo dejamos ahí. Y la ventana que está acá, el comedor, y la ventana de la marquesina. Ok, perfecto. Ahora le voy a poner los nombres. Acá tenemos galería. Lo giramos. Como ven, estoy utilizando esa flechita roja que tiene 4 flechitas. Texto 3D. Le dice introducir texto. Escribo marquesina. Le doy a situar. Y lo pongo en la marquesina. Esta es la vista en planta que yo le estoy dando al maestro para que la construya. Como yo le dije al final, le voy a mostrar una vista de cómo queda la casa terminada, amueblada, con plato y con todo, con puerta, ventana y todo lo que ustedes quieran ponerle.
Como ven, aquí puse la cámara rápida porque este proceso se repite varias veces. Escribo los nombres de cada lugar. Aquí escribo habitación, así tuvo en la habitación. Presiono control, lo volteo, presiono control y le saco copia. Pongo una habitación ahí, otra aquí, recuerden que son tres. Igual continúo con baño, pongo ahí, lo giro, le saco copia, lo pongo acá. Acá voy a escribir lavado, que es el área que está acá afuera, por la terraza. Ahí, perfecto. Acá, como ven, ya está casi completa. Le doy unos toquecitos para que se vea mejor. Perfecto. Le falta muy poca cosa. Entonces continúo acá. Vamos ahora a enseñarle cómo imprimirlo. Le doy archivo, vista preliminar. Voy a configurar la impresora. Como no lo voy a imprimir directamente, solo lo voy a convertir en PDF. Voy a configurar y voy a acá seleccionar Print to PDF. Perfecto. Ahora voy a configurar la impresora, propiedades, para que lo haga como yo quiero. Aquí está vertical, lo voy a poner horizontal para que quepa mejor en la hoja. Acá vamos a darle a aceptar. Aquí tengo una vista previa de cómo vas a quedar más o menos. Ese está impreso en una hoja 8,5 por 11, pero como va a estar en PDF, pueden imprimirle en el tamaño que quieran. El tamaño, normalmente los planos se imprimen en hojas más grandes, por eso hay que convertirlo a PDF para hacerlo. Podemos agregarle también más cosas. Por ejemplo, aquí puedo escribir vista en planta, que es una vista desde arriba, más o menos para que vean cómo está distribuida la casa. Te la coloco aquí encima como un encabezado. Perfecto. Escribo también debajo, puedo escribir más datos. Normalmente le ponen más anotaciones. Acá 20 metros de largo. Acá. Aquí pueden poner medidas de puerta, ventanas, toda la medida. Pueden especificar qué tipo de blog, la medida de la columna, todos los datos que ustedes quieran. Solamente voy a poner cuánto tiene de largo y de ancho, para que vean que tiene medida específica de un terreno de 200 metros de solar. Entonces, 200 metros cuadrados, se lo pongo aquí debajo. Como yo le dije, pueden agregarle todos los datos que ustedes quieran. Mientras más datos agreguen, es más específico para la persona que lo va a construir. Ya le agregué los datos, entonces voy a convertirlo al PDF. Ya lo tengo configurado ahí. Le doy a aceptar. Aquí tengo una vista previa. Solo tengo que darle a imprimir. Y acá le doy a aceptar. Ya tengo eso configurado. Acá me está pidiendo un nombre. Vamos a escribirle un nombre. Vamos a escribir vista en planta. De acá, de 200 metros de 200 metros cuadrados. Ok. De una casa, que de una vivienda de 200 metros cuadrados. Perfecto. Está bien identificado. Y le doy a guardar. Especifico que lo quiero en el escritorio y espero a que se convierta a PDF. Ok, ahora le voy a mostrar el documento. Acá ese documento lo puedo enviar por correo electrónico, por WhatsApp, por donde ustedes prefieran. Pueden guardarlo en Google Drive, una memoria, donde quiera pueden hacerlo. Acá, como ven, cuando yo le di ejecutar, el navegador lo abrió el documento. Ahí está en PDF. Ok, amigos, continuando con el video, ahora les voy a enseñar a cómo subir los muros de la casa. Recuerden que al final le dije que le íbamos a poner puerta, ventana y plato y todo. Vamos ahora a subir los muros de la casa. Como ven, elegí una vista que no tenía ni medida ni nada para poder trabajar con los muros. Acá normalmente una casa debe tener una altura de 260 o 270 si es un local o así. Yo le voy a dar 270 a esta porque aún no he echado el piso. Supongo que va a subir un poquito más el nivel de piso cuando eche el piso. Vamos a dejarlo ahí en 270. Subo este muro también. Lo llevo a 270 también. Acá me acerco un poquito para asegurarme de tener precisión. 270, perfecto. Ahora me alejo para verlo. Ok, me falta subir este muro también.
que es el de la galería. Ok, como ven, en cuál herramienta utilicé, que es la que tiene como una cosa que presiona. Tiene una flechita roja arriba y un cuadrito que es para levantar. Y como ven, esa que tiene varias vueltas, como azul, entonces esa se utiliza para girar el plano en cualquier ángulo y dirección. Acá uso el borrador para borrarle esa línea que no me interesa. Acá continúo. Vamos a subir también el muro de la marquesina. Recuerdan que es la misma línea que divide el solar de la casa. Perfecto. Que lo tengo, recuerden que es 270. Ahí acerco para más precisión. Perfecto. Aquí. Ahí tengo los 270. Ahora utilizo el borrador. Acá. Para borrar esta línea. Cualquier línea que no me guste que esté por ahí, la borro. Ok, ya va cogiendo forma. Vamos a continuar delimitando. Acá. Marquesina. Perfecto. Vamos ya. La giro de lado. Ok. Ahora vamos a hacerlo linterna. Vamos a hacerlo de 50 centímetros. Cuando está azul tiene escuadra hacia abajo o hacia arriba. Rojo tiene escuadra hacia allá y azul hacia arriba. La jalo aquí con esto, con lo mismo que utilicé para subir los muros. La única diferencia es que ahora lo estoy jalando como de lado. Entonces lo cierro, borro esto y borro esto para que quede unido las dos, para que no se vea como un empate. Ok, borro esta línea que no me interesa, ni esta, ni esta, ni esta. Perfecto, ahí se ve todo unido. Continúo aquí, me pongo de este frente, acá, lo acomodo donde pueda trabajar mejor. Ok, borro esta línea de acá, tampoco me interesa esta ni esta. Perfecto, esa línea se hace porque cuando uno está delimitando el terreno, a veces uno deja un punto, cuando tú lo subes, sube con una raya, por eso es bueno ir eliminando. Acá voy a diseñar la ventana. Recuerden que ahí tiene una ventana de 1 metro. Al subirla todo junto, sube la pared completa. Tengo que sacar acá la ventana. Como ven, busqué el punto medio. Y 50 para acá, 50 para allá. Borro esa línea. Y ahora le doy con esta herramienta para posicionarme mejor. Y le doy hacia abajo. Recuerden, el lintel tiene 50. Más 100 de la ventana tendría 1,5. Entonces eso es lo que le voy a bajar. 1,50 a cada muro donde va la pared. Me posiciono en una posición mejor, me acerco, saco los 50 del lintel, acá hago una raya y ahora lo jalo con esta herramienta. Lo uno con esta. Ven, cuando lo uní se borró la raya y borro la de arriba para que quede completa la ventana. Acá eso tengo que hacerlo con cada lintel y cada ventana. Igual tengo que delimitar cada uno. Acá la ventana de la marquesina de 1 metro, recuerden. Acá 50 para acá, 50 para allá. Recuerden, cuando está verde tiene cuadra, cuando está roja tiene cuadra para allá. Borro esta, la bajo 1,50, igual, 50 aquí y la jalo hacia acá. Ok, como ven, yo puse la cámara rápida para no hacerle el video tan largo, porque ese paso se repite varias veces. Acá tengo la habitación de la niña, 1,50 igual para abajo, 1,40 de ancho, 1 metro de alto, 50 del lintel, junto lo borro, continúo. Acá voy a hacer el lintel que está en la puerta que está en la cocina.
Ok, lo junto, borro esos dos para que quede unido todo. Ni los muros, uno con otro. Continúo el mismo paso, el centro, acá, 50 para acá, 50 para allá, 1 metro, bajo 1,50, 50 del lintel, lo delimito, igual lo junto, lo borro, continúo, de la habitación principal, acá tiene una ventana más grande, localizo el centro, esta ventana es de 1,40, abajo 1,50 para abajo, 50 del lintel, lo uno, borro, continúo aquí de 1,40 también, recuerden que la habitación principal es más grande que las otras, 1,50 hacia abajo, 50 del lintel, continúo, como ven eso lo estoy haciendo en cada habitación, acá en el baño, borro esas dos rayas que no me interesan, la ventana de aquí es de 60, 30 para acá, 30 para allá, aquí voy a bajar solo 1,10 porque la ventana de aquí es más pequeña, sabe que la ventana queda un poquito más alta la del baño, saco los 50, perfecto, la ventana quedó 60 por 60, por eso quedó un poquito más alta, igual esta también es igual, que este baño es el baño común, a este baño vas a tener acceso a la niña y el niño, ok, continuamos aquí, bajo lo mismo, igual 50 del Intel, lo uno, borro aquí, ven que con la cámara rápida se hace mucho más rápido y no tengo que hacer el video tan largo. Acá tengo la habitación del niño, una ventana de 1 metro, bajo los 1,50, 50 del Nintendo, perfecto, corro esto, acá sigo, estoy trabajando, lo mismo aquí en la habitación, digo perdón, en la sala, ahí va una ventana más grande, de 1,40, 1 metro para abajo, continúo aquí, perfecto, acá, ok, aquí voy a sacar una columna y este muro lo voy a bajar hasta el fondo, no quiero pared de ahí, voy a bajar hasta el fondo, ahí voy a poner baraúte y una verja para que entre más aire más fresco para la galería. Acá igual la ventana del frente de 1 metro, abajo unos 50, los 50 del lintel, uno, corro esto, ahora perfecto, sigo sacando los linteles de adentro de las puertas de los baños y de las habitaciones, ahí también va un lintel, lo voy uniendo, continúo aquí, acá perfecto, este de la habitación principal, este de la habitación de la niña, continúo, acá falta esta habitación, lo giro para estar en una mejor posición, los 50, los 1, borro, ok, perfecto, aquí vamos en la cocina, bajo este muro, está abajo, recuerden que acá yo quiero solamente que tenga 90 centímetros ese muro, que encima de él que voy a poner el desayunador, borro esa línea que no me interesa, perfecto, acá voy a sacar una viga de 20 por 20, está perfecto, que es una viga que va encima del desayunador, si quieren hacer un diseño o algo, lo hacen encima de esa viga que mira para allá, pueden hacer una vinera, cosas de copa, lo que quieran, la puerta principal acá, a uno, y también saco aquí la puerta que va desde la galería hacia la marquesina, sigo trabajando, acá voy a hacer una viga de 40, normalmente la viga se hace de 30 pero yo lo voy a hacer de 40, recuerden que quiero una casa que soporte un segundo y un tercer nivel, hago la viga del frente igual, hasta allá lo uno, perfecto, ahora voy con el desayunador es una meseta que tiene como 45 centímetros, entonces normalmente la hacen de marmolita,
saco 15 para allá, 15 para acá, a 15 del muro. Perfecto. Borro aquí para que se una todo. La jalo hacia allá. Me posiciono en un lugar que me llegue justo hasta donde quiero, que es el muro. Acá voy a sacar una media luna. Voy a utilizar esa herramienta que está ahí, que aparece como un arco, para poder hacerlo. Perfecto. La presiono hacia arriba. Borro eso para que sea igual en todos lugares. Ahí está hecho. Ok, amigos, continuando con el video. Entonces ahora voy a enseñarle cómo ponerle ventana a toda la casa. Como les dije, el programa tiene todos los componentes que necesito para hacerlo. En el link de la descripción le voy a dejar este programita para que lo descarguen y puedan utilizar el programa, y también le voy a dejar el link de los componentes para que puedan utilizar todos los componentes que deseen en el programa. Como ven, yo les recomiendo que naveguen un poco dentro de estas opciones para que sepan dónde está cada herramienta que necesiten y cada cosa de eso. Entonces yo necesito ventana, por eso voy derecho a donde está la ventana. Esta ventana que elegí es muy grande, necesito una más pequeña. Recuerden que son ventanas de 1 metro, por eso necesito ventana de 1 metro para trabajar perfecto. Esta me queda perfectamente bien. Ahora en todos los lugares donde hay ventanas de esa misma medida, me muevo hacia allá. Ese es muy grande. Ok, giro para poder colocar mejor. Aquí hay una ventana de 1 metro. Acá la arrastro. Perfecto. De este lado creo que tengo más ventanas. Esas dos son muy grandes. Estas dos son de 1 metro. Esta me muevo hacia allá con la manito. Acá tengo otra. Aquí en el frente, en la habitación, perdón, en la sala tengo una ventana de 1 metro. Coloco. Bien chévere. Ok, amigos, aquí le voy a poner la ventana más grande, que son de 1,40. Ok, perfectamente. Ahora voy a ver dónde hay más ventanas de 1,40. Ok, aquí en la sala, perdón, en la habitación principal, aquí hay dos de 1,40. Le pongo una ahí. Luego lo giro para mejor posición. Pongo la otra ventana. Continúo. Por aquí tengo otra ventana de 1,40. Y acá. Perfecto. Miren cómo se ve. Ok, me faltan las dos ventanas de los dos bañitos. Esas son dos ventanas más chiquitas. Vamos hacia allá. Entonces me posiciono en una forma que pueda hacerlo mejor. Que pueda colocarme bien. Perfecto. Y uso esa misma para el otro baño. Ahora sí. Ya la casa tiene todas las ventanas puestas. Perfecto. Ok. Super. Ok, amigos, continuando con el video, ahora les voy a enseñar a poner puertas. Voy al lugar, aprenden a navegar acá, como les dije. Busco al final, puertas, está organizado por orden alfabeto. Entonces aquí tengo puerta. Para colocar la puerta tienen que tener algo en cuenta. Recuerden que tienen que tener en cuenta para dónde abre la puerta, porque una puerta siempre abre para donde hay una pared. O sea que si la ponen que abra para el otro lado, entonces la puerta está mal puesta. Pero los componentes que les voy a dejar tienen diferentes puertas que abren para diferentes lugares y de diferentes tamaños. Depende de ustedes que elijan la puerta apropiada. Como ven aquí, giré la habitación para poder posicionarme mejor y colocar mejor la puerta. Esa puerta ahí está perfecta porque esa es la del baño y abre para allá para el baño. Ok, vamos a soltar aquí para llevarla mejor donde va. Ahí está perfecto. Como ven, abre para la pared de ahí. Si le pongo una aquí, tengo que ponerla que abra para este lado. Recuerden, para la parte de adentro de la habitación que queda una pared. Ahí está perfecto. Exacto, ahí está puerta, la puerta de la habitación. Mira de cosa. Continúo. Acá más adelante le voy a poner la cámara rápida para no hacerle el video tan largo. Entonces, perfecto. O sea, la puerta está bien ahí. Recuerden que las puertas son de 90 centímetros cada una. O sea que siempre y cuando abran para el mismo lado, esa le puede funcionar.
Acá falta la puerta del baño y de la habitación del niño. Posiciono por dentro para poder trabajar mejor. Ok, acá, perfecto, la rueda sella. Como ven, siempre está abriendo para la pared. Este lado igual. Necesito otro acá. Ok, amigos, continuando con el video. Acá le puse la cámara rápida, que el proceso es el mismo, se repite toda la puerta que tiene la casa. Entonces continuamos haciendo el mismo proceso en cada puerta, cada habitación, cada baño, todos los lugares lo mismo. Como ven, busco una puerta que sea de la medida apropiada, giro el plano, coloco la puerta. Recuerden que tienen que tener en cuenta para dónde abre la puerta. Igual acá continúo, acá, esta puerta, seguimos. Acá vamos a ponerle una puerta también, acá donde sale para la puerta que sale de la galería hacia afuera, y una puerta principal también. Perfecto, ahí están puestas todas las puertas. Chévere, como ven ya se... Ok amigos, continuando con el video, acá les voy a enseñar cómo mueblarla. Ahora voy a componente, busco lo que me interesa, arquitectura, componente. Ok, lo primero que voy a buscar es un vehículo para ponerlo en la marquesina. Acá tengo uno, este me sirve. Como ven, lo giro. Si me pongo en un punto de eso lo puedo girar. Acá, como ven, cabe el vehículo perfectamente bien. Marquesina 5x5, caben dos vehículos sin ningún inconveniente. Míralo aquí, que es el vehículo del esposo y el vehículo de la esposa. Fue diseñado específicamente para eso, porque hay dos vehículos en la casa. Entonces, como ven, acá tiene, vamos a ponerle aquí, no sé, un par de mecedoras, aquí en la galería, para salir a coger aire. Buscamos aquí, ok, ya lo tenemos. Como le dije, aprendan a navegar bien para que sepan dónde está cada herramienta. Acá voy a poner la cámara rápida para no hacer el video muy largo. Solamente estoy buscando muebles aquí. Eh, si quieren ayudarme un poquito en la decoración, acepto sugerencias. No soy muy bueno decorando, pero vamos a intentarlo. Ese mueble quedó muy grande. Tapaba la puerta, vamos a poner uno más chiquito. Ok, vamos a girar este. Ok, más o menos. Vamos a buscar una mesa ahora. Esto está bien, que hay espacio para moverse bien. En el comedor, aquí buscamos algo que se parezca a un comedor. Vamos a ver qué encontramos por acá. Aquí ya estamos viendo varias. Este comedor es muy grande. Está bonito, pero es muy grande. Vamos a poner uno más chiquito aquí. Bueno, vamos a poner este. Complicarnos mucho la vida. Como le dije, solamente es un modelo para que más o menos vean cómo quedaría la casa lista, terminada. Aquí vamos a buscar estos banquitos que van en el desayunador. Taburete creo que le dicen. Que vamos a poner tres. Son los banquitos donde uno se sienta para desayunar. Continuamos entonces aquí en la cocina. Vamos a ver qué me invento acá. Acá buscamos el armario de cocina. Vamos a poner este en la esquina primero. Vamos a pintarlo de color de madera, caoba, que se ve muy bonito. Normalmente esos muebles están pintados. Acá tengo una estufa con una trampa de extractor de grasa. Sigo buscando más. Acá voy a poner un mueble así vacío porque voy a colocar el fregadero en uno de esos. Acá ponemos un chiquito adentro. Vamos a ver cómo queda. Como les dije, acepto sugerencias donde ustedes creen que pueden ir colocados mejor. La nevera, recuerden que hay que dejar espacio para la nevera. Acá vamos a seguir buscando. Ok, va ahí más o menos. Vamos a seguir analizando
a ver dónde queda mejor. Aquí tenemos una licuadora, aquí tenemos un microondas. Ok, bueno, me quedó más o menos. Hice algunos ajustes, pero allá va. Vamos a ver el fregadero. Este como muy chiquito. Este me gusta. Que este es doble. Perfecto. Eso se ve bien. Aquí podemos pintarlo del color que queramos. Color del metal. Vamos a dejarlo así. Continuamos aquí entonces. Ok. Vamos para los baños. Como estamos en la misma casilla. Aquí tenemos un baño completo. Lo giramos para que no nos quede contacto con la puerta. Ahí está lavamanos, inodoro y bañera. Vamos a utilizar ese mismo. Lo único que aquí, ok, como que queda incómodo la puerta. Como que la puerta hay que poner en otro lado. Vamos a hacer ese movimiento. Vamos a cerrar esa puerta y abrirla de este lado para que pueda sincronizar mejor con el baño. Ok, recuerden que si se equivocan puede darle a control Z y deshacen algo, es normal. Vamos a trabajar con las habitaciones. Vamos a ver, ayúdenme a moblarla. Que es una habitación, una cama matrimonial. Vamos a ver qué más le ponemos. Vamos a ver qué encontramos. Necesitamos dos mesitas de noche. Poner la misma en ambos lados. Giro para una mejor posición. Aquí quiero, qué sé yo, un televisor. Vamos a ponerle ahí en pantalla plana de 42. Falta más cosas. Vestidores falta. Closet, falta closet, gavetero. Como ven, como yo les dije, solo tienen que navegar por los componentes para ver cuál les gusta más. Aquí vamos a poner un gavetero. Como que no está bien ese gavetero ahí. Vamos a poner el armario aquí. A ver. Vamos a borrar la mesita. Okay, el closet va a quedar de ese lado. Está tapando la ventana, pero bueno. Como le dije, ayúdenme a moblarlo. Así más o menos ustedes van dando ideas y sugerencias. Vamos a poner una cama aquí más sencilla. Esta es la habitación de la niña. Ok, vamos a ponerle un closet ahí. Ok, vamos a ponerle también un gavetero. A ver, creo que por aquí hay un chiquito. Este. Ok, y vamos a poner un televisor también. Okay, vamos a moverla para colocar la mesita, ¿sí? Porque la cama no tiene. Ok, aquí tenemos una mesita con una lámpara. Eso está bien. Continuamos entonces. Ok, aquí le ponemos un televisor de 32 a la niña. Bueno, me falta la habitación del niño. Ok, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el televisor aquí ya que está. Se no, esa coña no se usa. Aquí ya tenemos un televisor plano. Eh, al armario. Gavetero también. Que es un chiquito. Perfecto. Ok, falta la cama. Aquí tengo la cama. Y una mesita creo que falta ahí también. Bueno, como ven ya se ve un poquito mejor la decoración. Acepto sugerencia en la decoración. Ahí está falta el área de lavado. A ver, ¿qué pongo aquí? Epa, no, es muy chiquito. Aquí vamos a ver qué sigue, qué sigue. Ok, amigos, continuando con el video. Acá les voy a enseñar. Vamos a guardar estos cambios. Porque voy a echar el plato para que se me quede guardado así amueblada como la tengo.
y luego echar el plato. Lo voy a guardar así mismo, anulada, guardar. Ok, ahora me posiciono aquí en esta esquina, voy a empezar a echar el plato desde acá. Ustedes verán lo fácil y rápido que es una capa de 10 centímetros. Como le dije, cuando miro hacia arriba que está azul significa que tiene cuadra. Aquí le pongo 10 centímetros. Ok, cuando está verde tiene cuadra para acá. Vamos a moverlo para la otra esquina. Necesito una primero, por lo menos una completa. Acá continúo en esta esquina, perfecto. Acá necesito que llegue hasta aquí, perfecto. Ahí tiene cuadra. Ahora tengo que buscar una donde esté verde y se una con esa raya, que ahí yo sé que tiene cuadra cuando esté azul. Aquí la encontré. Como ven, esa parte se sombreó, borro la raya que sobra. Ahora lo que voy a utilizar la misma herramienta que utilicé para levantar el. Aquí tengo una rayita que se me quedó. Borro. Voy a utilizar la misma herramienta que utilicé para subir los muros, pero ahora me coloco en una buena posición el plato y lo jalo hacia acá. Perfecto. Ahora desde un principio voy a tener en cuenta esto. Por ejemplo, el plato tiene un vuelo hacia afuera de 20 centímetros. Vamos a sacarle su vuelo, 20 centímetros de cada lado, 20 centímetros para atrás también, para ir llevándolo completo. Ok, continuamos de este lado, igual que con los muros, solo tengo que sacarle una raya para delinear una pared de otra. Recuerden que en esa esquina que está el área de lavado, vamos a sacar el espacio del área de lavado, está ahí, de 1 metro, ahí va a tener un vuelito de 1 metro, como ven no llega hasta allá, perfecto, ahí va quedando el vuelito. Me coloco, acá le saco los 20 centímetros del vuelito también. Recuerden que ese vuelito va en toda la casa. Me coloco en una mejor posición, lo inclino un poquito para trabajar mejor. Entonces lo llevo hasta el bordo y saco los 20 centímetros igual del vuelito. Ya, me coloco bien. Ok, aquí le voy a hacer, esto le dicen mensura, es como una viga así como diagonal para darle fuerza al bolito. Recuerde que tiene 1 metro hacia afuera, debe estar apoyado en algo, por eso le voy a hacer este tipo de viga, le dicen mensura, que es la que se utiliza. Acá me voy a inclinar más, recuerden cuando está azul tiene cuadra. Entonces aquí no me está saliendo porque no estoy inclinando de la parte perfecta. Hay una diferencia de 20 centímetros que tengo que situarme mejor para localizarla. Creo que aquí va a ser. Hago una línea roja allá abajo, recuerden cuando está roja hacia allá tiene cuadra, y ahora sí me da la opción y uno la otra, ahí tiene la viga así como perfecto, como de un ángulo de 90 grados. Y recuerden los 50, los 20 del bolito hacia afuera, perfecto. Ahora giro hacia el frente para continuar ampliándolo por toda la casa. Acá lo ven, continúo. Ven que fácil y rápido se echa el plato de la casa. Acá. Continúo hacia adelante. Puedo ir haciéndolo por parte o puedo colocarme en un ángulo que lo haga completo. Recuerden también que acá tengo otro detalle aquí, que la marquesina sale un poquito más hacia afuera. Vamos a llevarlo hacia ahí y ahora vamos a marcar esto con ese punto, una línea, lo saco hacia afuera completo, falta más ahí. Ahora los 20 correspondientes
ahí del vuelito, los 20 correspondientes de este lado también. Perfecto. Ahora puedo continuar hacia adelante. Continúo hacia adelante, hacia allá, sigo hacia allá, hacia ahí, casi llegando. Coloco una mejor posición, acerco más. Ok, bajando hasta ahí y ahora sigo sacando el vuelito para afuera. Ahí, perfecto. Exacto. Como ven, ya la casa tiene el plato. Bien bonita, miren cómo se ve. Chévere, chévere. Ok, en el frente pueden hacerle algo, media luna, cualquier diseño que quieran. Perfecto. Vamos allá. Ok, se preguntaban qué estaba buscando. Esto estaba buscando niños jugando con un perro. También él tiene componente persona. Aquí está Nancy. Vamos a ponerla aquí al frente de su casa. Por aquí está el caballero. Vamos a ponerle un caballero aquí también. Entrando para la casa. Ok, miren qué chulo se ve. Perfecto. Eso bien bonito, chulo. Acá, perfecto. Voy a mostrarle algo con relación a la pintura. Eh, Pueden pintarla del color que quieran. Solo tienen que buscarle aquí a materiales, colores y elegir el color que quieran. Tienen muchos colores, incluso tienen el color graduado, oscuro, claro. Solamente tienen que cliquear acá el color y cliquear en la pared que quieran pintar y del color que quieran. Acá hay muchos colores. Acepto sugerencias en la decoración, por ejemplo un azulito, más claro, más oscuro. Acá se quedó blanco, aquí como un azul. Pueden cambiarlo, pueden ponerlo más claro, pueden elegir el color que quieran. Simplemente le estoy mostrando para que vean aquí a la persona que le gusta el rosadito este, el marrón oscuro, el gris, el color que ustedes prefieran. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, compártelo, deja tu comentario, dime qué te pareció, dime si te gustaría que yo siga haciendo más videos de diseño arquitectónico, puedes darme medidas específicas de un plano que tú quieras hacer